¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Gracias al Señor damos que un jueves más podemos estar juntos y qué mejor que juntos con la palabra del Señor. Quiero leer con ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 66 al 69. Y la palabra de Dios dice así: Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremendo este pasaje. El Señor se había presentado sus condiciones a aquellos que decían que le querían seguir, había presentado lo que significaba poder ser un verdadero discípulo de él, y muchos de los que le estaban siguiendo por distintas razones, dice la palabra de Dios que se volvieron atrás, e indudablemente fueron casi, si no una totalidad, casi la totalidad de los que le estaban siguiendo. Pero el Señor ve que junto a él han quedado los que verdaderamente sí eran sus discípulos, los apóstoles. Y a esos 12 él se dirige con una pregunta. Dice aquí la palabra de Dios: ¿queréis acaso iros también vosotros? Como lo tenemos traducido en nuestra Biblia, quizás falta algo que sí figura en el griego. Y es una partícula que antecede la pregunta, o que comienza la pregunta, que es no, una partícula negativa. ¿No queréis iros también vosotros? Cuando una pregunta en griego antecede con esta partícula no, lleva a una respuesta también con la misma partícula negativa. La respuesta de no queremos irnos. Eso es lo que incluía la pregunta del Señor. El Señor no los estaba echando a ellos, no les estaba diciendo, bueno, ustedes son como los otros, ¿por qué no se van? No, todo lo contrario. Les estaba dando una pregunta para que ellos reflexionen en la respuesta, lo que iban a contestar. Que ellos se den cuenta por qué razón, si seguían estando junto a Él, por qué razón iban a estar. ¿Cuál era la causa que les llevaba a ellos a permanecer y no irse como se habían ido los otros? La respuesta de Simón Pedro fue preciosa. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Señor, no tenemos a otros para ir. Porque todo lo demás ofrecen cantidad de cosas y dicen cantidad de cosas, pero tú eres el único que tuviste una palabra y que tienes la palabra que cambia nuestras vidas, cambió nuestra vida, nos dio una razón de vivir, un sentido de vivir. Los otros nos ofrecen palabras, pero tú tienes palabra de vida eterna, palabra que no solamente nos da confianza y un sentido en esta vida, sino por toda la eternidad. ¿A quién otro vamos a ir, Señor? Pero el versículo 69 dice algo que es la continuación de lo que Pedro está diciendo en su respuesta, que hace una diferencia muy grande. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, cuando en nuestra Biblia encontramos tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el griego no dice esto. Dice algo que es equivalente, pero mucho más fuerte. El griego dice, tú eres el Santo de Dios. Esto era una confesión mesiánica, una forma, un título
que definía a Jesús como el escogido, el separado en el seno de Dios, allí en la eternidad, para la misión especial que el Hijo de Dios venía a cumplir aquí. Tú eres el santo de Dios, el separado de Dios para aquí. Aún era un título tan mesiánico, una referencia tan mesiánica, una confesión tan mesiánica, que aún vemos esta forma de ser expresado la persona de Jesucristo, aún por los mismos endemoniados. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Tú, el santo de Dios. Ahora, mis hermanos, la respuesta que Pedro da es: nosotros hemos creído y conocemos. Lo que Pedro estaba diciendo aquí: Señor, nosotros tuvimos fe en ti, nosotros hemos creído en vos, pero eso nos llevó a conocerte. La fe que es duradera, la fe que nos hace seguidores de Cristo, la fe que no nos hace volver atrás, la fe que no nos hace desviarnos tras otros caminos, que nos hacen salir del camino verdadero que es Jesucristo. Es esa fe que nos lleva al conocimiento de nuestro Señor Jesús, cómo Él es, cómo Él piensa, cómo Él actúa. Es la fe que nos lleva a estar firme en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad. Es la fe que nos lleva a vencer las tentaciones. Es la fe que nos lleva a seguir a pesar de. Seguir firme tras el Señor. Es la fe que nos lleva al conocimiento. Cuando podemos conocer a Jesús, y mis hermanos, a Jesús lo conocemos a través de su palabra, a través de cómo nos lo define su palabra, cómo Él es, cómo Él piensa, cómo Él actúa. Es la fe, mis hermanos, que nos hace estar firme, no solamente cuando sabemos que tenemos trabajo, que cobramos el sueldo, que nuestra familia está sana, que todo va bien en nuestra vida, sino también cuando hemos perdido el trabajo, cuando no cobramos el sueldo, cuando nuestra familia está enferma. Es la fe que nos hace movernos tras Jesús y en Jesús, porque le hemos conocido y sabemos cómo Él es, cómo Él piensa, cómo Él actúa, y aceptamos su voluntad como soberano, Rey y Señor. Mis hermanos, en esta mañana quizás el Señor nos pregunte lo mismo que le preguntó a sus discípulos, y te esté diciendo a ti y a mí: ¿no te querés ir también vos? ¿Cuál será nuestra respuesta? Que nuestra respuesta en esta mañana sea: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. A ti te hemos conocido. No solamente hemos creído en ti, te hemos conocido, sabemos quién eres y vale la pena seguirte. Oramos, mis hermanos. Padre, gracias por este tiempo que nos has regalado junto a tu palabra. Gracias porque en ti, oh Jesús, está la vida, está la verdad. Vale la pena seguirte, Señor. Gracias por tu misericordia, porque aún ese deseo lo has puesto tú en nuestra vida. La constancia la has derramado tú en nuestra vida. Gracias, porque de ti viene. Mis hermanos, vivamos una vida confiada. Vale la pena en el Jesús, en el Cristo, en el Santo de Dios, en quien hemos depositado nuestra fe, pero también le hemos conocido. Dios les bendiga, mis hermanos. Tengan un hermoso día.